hay que pagar por muchísimas cosas y cada vez los datos van creciendo, sin fin de datos van creciendo. Entonces eso es un costo realmente. Pero cuando tú transformas esos datos en información útil para la toma de decisiones, se convierte en una inversión. Y eso es algo que hace este proyecto que nosotros generamos, fue transformar un costo en una inversión y después en tener esos rendimientos. Y ahí viene cuando creamos Marketo. Fue, ¿qué tenemos como gobierno? Pues muchísimos datos, desde que vas a hacer algún trámite, desde que consigues tus placas, desde que pagaste o no pagaste, todos esos, cuando te casaste, cuando te nacieron tus hijos, todos esos datos los fuimos empezando a estructurar, los fuimos a ordenar y le dijimos al gobierno, oye, todo esto es muy importante. No nada más sirve para que tengas un registro ahí guardado, sino lo podemos transformar en algo que sirve para brindar un mejor servicio y atención. Ujú. Y nos dijeron, ok, ¿cómo? Y fue, pues, empezar a ordenar la casa. Y ahí fue uno de los retos más importantes. No hay una gobernanza de los datos en la administración pública. Estamos avanzando hacia allá, Ujú. pero cada institución ejecuta sus procesos pensando en ellos mismos, nunca en que sus procesos se interconectan o que lo que ellos generan viene enlazado y eso lo hace muy complejo, muy, muy complejo. Ahorita mucho se ha avanzado en el tema de un identificador único para las personas, que vamos viendo lo de la nueva propuesta esta de la CURP, pero bueno, también tenemos lo que es el RFC, pero cada institución, cada organismo siempre tiene cómo identificar a las personas de diferente manera. Y entonces, ese es un reto muy grande, el cómo lo que yo genero le puede servir a alguien más y lo que ellos a mí. Y entonces con este modelo de alertamiento tributario, la primera parte fue ordenar y encontrar esos campos clave que nos permitan aprovechar los diferentes registros que hay en las instituciones y también en el sector privado. Entonces fue trabajar muchísimo en crear algoritmos que permitieran identificar qué es qué, cómo se une y también lo cierto es que hemos transitado de un esquema de lo análogo, digamos así, del papel hacia lo digital. Y en ese caminar se han perdido muchas cosas. No sé si alguno de ustedes ha hecho algún, por ejemplo, una consulta a alguien de su familia o un acta de nacimiento de alguien ya muy mayor. No siempre está la información. O no está completa. Yo, por ejemplo, ahí a veces cuando reviso los documentos de mis abuelos, digo, oye, ¿por qué aquí no le pusieron el apellido completo? ¿O por qué no está esto? No, porque antes no se ocupaba, antes no se necesitaba. Y es como, híjole. Entonces, toda esa pérdida de registros pues va generando a un área de oportunidad muy grande, pero las nuevas tecnologías nos han permitido poder encontrarlo, ir buscando y ir creando esos modelos, esos algoritmos que nos permitan ir llenando huecos. En ocasiones, recuperando esa información y en otras, modelando lo que pudiera ser, ¿no? Entonces, es asumir ese riesgo de decir, pues sí, puede ser que encuentres el dato faltante o que lo que estés encontrando sea lo más aproximado a la realidad. Y ahí empezamos a jugar. Logramos ordenar, logramos rellenar esos huecos y ahora fue, ¿qué sigue? ¿Cómo empezamos a aprovechar esos registros? Porque ahí eran datos, no era más que datos. Entonces empezamos con todo este proceso de la exploración de los datos, que es una de las etapas del modelo. Y esta exploración fue, ok, ¿cómo visualizo? ¿Cómo puedo interactuar? Y ya no solo viene con la parte de la tecnología para poder manejar los datos, sino también la experiencia del personal que está alrededor, de su conocimiento, de cómo la tecnología más el conocimiento y la experiencia de las personas se empiezan a combinar. Y ahí vino otro reto. No todos los perfiles tienen las habilidades para el manejo de grandes volúmenes de datos. Pero esas personas que no tienen esa experiencia en el manejo de datos, tiene capacidades para otro tipo de interpretaciones que quien tiene esa experiencia para el manejo de datos no lo tiene. Híjole.
Y entonces era, ¿cómo hacemos para esos que tienen esa experiencia en interpretar, en darle un sentido a los registros, puedan conocer esos datos, los puedan ordenar? Y con ese equipo que podía hacer ese manejo de datos fue, oye, ¿cómo hago para que tú le puedas proporcionar esa información? Y empezamos a crear herramientas que democratizaban los registros, que le daban esa oportunidad a estas personas de ordenar de una forma fácil la información, de hacer consultas simples, pero muy potentes. Nos costó muchísimo trabajo, nos costó entender que aquello que para alguien es muy simple, para otro puede ser muy complejo. Y no podríamos dar por sentado que así debería de ser, sino tener esa apertura de que las cosas tienen que buscar cómo adaptarse a las necesidades de cada individuo. Y generar una herramienta que permita eso es complejo. Y nos tomó, pues yo creo como unos 6 meses picarle, quitándole, enseñar una herramienta, que lo probaran, que lo conocieran y vamos para atrás, hasta que conseguimos también, claro, capacitación al equipo. Pero algo bien importante fue que estas personas tuvieran esa apertura a conocer algo nuevo, que no se cerraran al de, es que eso yo no lo sé hacer y no lo quiero aprender porque no es lo mío, sino decir, mira, tienes este potencial si lo logras dominar, si lo logras hacer y trabajar con las personas. Y me da mucho gusto verlo ahorita en mi institución, porque este equipo que se encargaba de tener que interpretar, pues había abogados, había contadores, había administradores, ¿no? Y me decían, pero yo, ¿por qué voy a tener que manejar datos? ¿Yo por qué esto? Pues si yo a mí mándenmelo impreso, yo lo leo y yo decía, oh, no, pues es que te voy a llenar de hojas y ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Y poco a poco mostrarle, enseñarle, ponerle esas herramientas que necesitaban, decirle, a ver, dime, ¿cómo tú haces ese análisis? ¿De dónde partes? Y empezar a construir esas herramientas generó un cambio. Hoy la institución da ese tipo de capacitaciones ya no solo a mi equipo de trabajo, sino lo ha empezado a impartir en todo SATEC. Hoy tenemos áreas de abogados, que son nuestras áreas de jurídico, que toman capacitaciones para el tema del aprovechamiento de datos. Tenemos nuestras áreas de ejecución, tenemos nuestras áreas de administración que están tomando el cómo se debe registrar, el por qué se debe registrar. Y todo esto viene a través de que vieron ese impulso que generó este modelo de alertamiento, ¿no? ¿Cómo se transformó? Cómo procesos que costaban muchísimo tiempo se fueron simplificando. Y algo que yo les decía muy importante es, cuando tú generas una mejora, también mejoras la calidad de vida tuya, porque tu trabajo se vuelve muy diferente. Yo les decía, ahorita le estamos invirtiendo y a lo mejor hoy nos quedamos más tarde y nos tocó trabajar los fines de semana en nuestros hogares en pensar cómo hacerlo, pero el fruto vendrá después. Y hoy lo vemos. Hoy llega un momento donde decimos, terminé. Algo que me tomaba horas, días, lo hago con un clic, lo hago revisando en una pantalla. Y esas cosas son lo que ha hecho que toda la institución diga, a ver, ¿qué hizo el área de recaudación que transformó su forma de trabajo? Y ahí vino. Entonces eso es algo muy, muy bueno. De ahí Déjame, pasamos. Sí, per- adelante. permíteme tantito para recapitular sobre lo que nos has compartido, está interesantísimo. Lo que yo veo en tu perfil es que eres un líder nato, un innovador nato, o sea, dices, es algo que viene conmigo, el estar buscando el cómo sí, el estar buscando ideas creativas, innovadoras, y eres un buen orquestador. Tú estás en el área de recaudación. ¿Los otros líderes que tras bambalinas me platicabas que participaron son de tu misma área o son de otras áreas? Son de mi misma área, y a lo mejor también por eso tuve esa ventaja que me dijeron, pues tú eres responsable de ellos y no te pueden decir el cómo no. Pero he tenido la oportunidad de estar en diferentes equipos de trabajo y te puedo decir que cada uno tiene algo que aportar. Yo les decía siempre, de todo se aprende. Y a mí nada más denme la oportunidad de sumarse a este proyecto, de tener esa visión de sí lo podemos hacer. Y con eso avanzamos. Y este equipo que hoy tengo lo ha hecho y la verdad
me ha impulsado todavía en decirme, queremos más. Así que Claro. esa es la parte. Con, ¿cómo, cómo lo veo con otros titulares? En ocasiones, como te lo decía, la propia demanda de trabajo nos lleva a un punto de decir, o cumplo con lo que me están pidiendo ahorita, o me pongo a visualizar el qué más transformo. Y yo lo que les decía es que como responsables de un equipo de trabajo, también tenemos que ver esa parte de detenernos y decir, sí, estoy teniendo esta parte, logro sacar el trabajo día a día, pero ¿a qué costo? Y ese costo no tiene nada que ver con un recurso, sino también con el talento de las personas, ¿no? Entonces, como cuando empezamos esto a platicar un poquito antes de estar en vivo, que te decía, quisiera tener más horas en el día, ¿no? Sí, así Yo, es. yo les decía, es que yo no puedo tener un equipo de trabajo que un día salía a las 4, al siguiente mes ya empezaba a salir 4:30, luego 6, luego 7, luego 8, ¿no? Porque el trabajo no se iba a acabar. Y cuando eso empieza a ocurrir, pues la señal es bien clara, que algo está pasando. Y las cosas no siempre se solucionan con, pues ocupo más personas. Porque eso es continuar como lo vienes haciendo, simplemente teniendo más manos, pero es seguir haciendo lo mismo. Y también cuando viene esa parte de decir, pues ya no hay más manos, lo que tienes que buscar es una solución diferente, ahí es cuando tienes que, como líder de un equipo, agarrar la responsabilidad de decir, yo no quiero desgastar a mi gente. Yo no quiero que lleguemos a un punto donde esa pasión por venir a trabajar se acabe, porque eso llega a ocurrir. Claro. Y, y ahí es cuando hay que invertirle de tu tiempo para buscar cómo haces que tu equipo cambie y transforme. Y cuando tú les muestras que tú estás comprometido en mejorar la experiencia de ellos en el trabajo y brindar las cosas, se unen. Y eso me ha pasado y he tenido muy buenos resultados con esa parte. Es muy, muy complicado en la parte de que sí, te toca arriesgarte, te toca salir de esa zona de confort y sobre todo, pues asumir que si no funciona, pues dar la cara, ¿no? Y yo se los he dicho, pues si no funciona, yo me hago responsable pero no nos va a detener, voy a buscar otra manera y lo seguimos haciendo. Y también eso me ha dado que mi equipo me dice, adelante, pues si algo se detuvo, no funcionó, no pasa nada, nos detenemos y seguimos adelante. Entonces creo que esa parte que se ha generado aquí en mi área ha sido muy provechoso para todo lo que ha hecho la dirección. Oye, te quiero comentar algo y también a toda la audiencia. Este, y básicamente es invitarlos a que formulen preguntas. Somos, somos pocos, hay oportunidad de que abran el micrófono, puedan hacerte la pregunta directamente de viva voz o que en un momento dado que lo puedan escribir en el chat. Pero lo importante es que además de que tú nos compartas tu experiencia, quienes están presentes en este momento, quienes van a ver el video después, eh, tengan ideas de cómo se llevó a cabo la innovación. Y les voy a compartir algo a los presentes. Si se fijan, la pasión de Guillermo para platicarnos todo su trabajo y lo que hace, eh, ellos no iniciaron ese proceso de mejora, de innovación, porque fue una innovación importante, pensando en cómo le hacemos para ganar el premio de innovación. O sea, ellos lo que estaban haciendo es cómo le damos un mejor servicio al cliente, al usuario, al ciudadano, ¿sí? Cómo capitalizamos lo que es un costo, ¿verdad? Muerto, ¿verdad? En servidores con millones de datos ahí, porque son millones de datos seguramente. Nada más cada ciudadano tiene un montón de metadata impresionante, ¿no? Ellos empezaron buscando, ahorita nos lo platicó él, cómo mejorar la calidad de vida de su equipo, cómo mejorar el servicio a los ciudadanos, cómo tener información más confiable, más ágil. Lo del premio fue una consecuencia, o sea, fue después que vieron la convocatoria y decidieron inscribirse. ¿Sí coincides conmigo, Guillermo? Claro que sí, esa es la parte, yo te lo dije. El premio fue ese plus, ¿no? Esa parte de decir,
Miren, y no solo mejoramos, no solo cambiamos nuestra manera de trabajo, no solo fuimos más eficientes, no solo los ciudadanos están más satisfechos, sino aparte llegaron y nos dijeron, bien, qué bueno que te estás tomando ese tiempo y estás haciendo las cosas diferentes. Entonces, yo te lo decía, esa parte es siempre ese impulso a seguir haciendo cosas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se enteraron del premio? ¿Cómo lo dialogaron entre ustedes? Porque sucede que en ocasiones las personas no se imaginan que lo que han hecho en sus organizaciones puede ser acreedor a un premio a la innovación. De repente nos desgastamos mucho en que, oye, ¿será mejora continua? ¿Será innovación? O sea, tú no te angusties por eso. Tú registra tu proyecto y ya después hay un panel, ¿verdad?, de jueces que van a revisar los proyectos. Déjenme comentarles una anécdota bien interesante. En este road al premio de innovación, son 5 miércoles de este mes de octubre que vamos a tener a las 12 del día una entrevista con uno de los ganadores. La primera entrevista fue con un joven empresario que desarrolló una aplicación que ayuda a los autistas a comunicarse. ¿Sí? A personas autistas que no tienen la capacidad de expresarse verbalmente, ¿verdad? Que están sumidos en su mundo, porque sabemos que en el espectro autista es muy grande. Entonces él desarrolló una aplicación para eso. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que él entró al premio, creo que 2022, y no ganó. No ganó. Sí le informaron que había quedado en segundo lugar. Y cuando lo entrevisté, que en el canal de Coparmex, ahí está la entrevista. Cuando lo entrevisté me dice, sí, gané el segundo lugar, que es el primer lugar de los perdedores, ¿sí? O ganamos, ¿no? Su equipo y él. Y después vino la convocatoria al 2023 y ellos estaban dudando, bueno, ¿volvemos a participar o no volvemos a participar? Ya tenemos más avances, ya tenemos más aprendizajes. Le entraron a 2023 y ganaron, ¿sí? Ganaron. Entonces es algo muy interesante, incluso el terquearle, ¿verdad? Con decir, esto es algo que vale y vale la pena que se dé a conocer. Imagínense una herramienta para que los autistas, que en extremo no se pueden comunicar, como lo hacemos nosotros, tengan una alternativa. Y lo que hicieron ustedes, lo hicieron, pues ahora sí que a la calladita, los ciudadanos seguimos con nuestra vida, ni nos imaginamos lo que sucede en las oficinas de gobierno, ¿verdad? Y menos en una oficina de un sistema de administración tributaria, que nada más de escuchar el nombre se nos pone chinito el cuerpo, ¿no? Pero la verdad es que verte a ti, ahora sí que de carne y hueso, ¿verdad? Verte con tu entusiasmo, tu pasión, tu convicción de que se pueden hacer las cosas diferentes y con ese liderazgo, porque tú por una parte dijiste, fui muy afortunado por el equipo que me asignaron, pero también dijiste, son equipos que se complementan, o sea, no son uniformes, tienen diferentes habilidades, competencias, perspectivas. Y tú lograste con ese liderazgo, con ese entusiasmo que transmites, enfocarlos en un objetivo, que igual, si estoy mintiendo, me corriges. Todo esto lo hicieron además de su trabajo. Sí, claro. Eso, esa es la parte donde sacamos nuestro trabajo y le dedicamos ese extra para transformar. Y efectivamente nunca fue quiero un reconocimiento, sino fue buscar una solución a algo que nosotros teníamos y que eso después se convirtió en una innovación y después eso vino el reconocimiento y qué padre, ¿no? Eso te sigue motivando. Pero, pero difícilmente tú inicias este camino diciendo, quiero que me den un premio, ¿no? Creo que lo inicias diciendo, tengo una problemática o tengo una idea, Sí, la quiero hacer. Y claro. después viene todo lo demás. Y todo lo demás que viene después son esas cosas que, claro, generan esa motivación para seguir más adelante. De lo que nos platicabas ahorita, en ocasiones, pues efectivamente no se logra el primer lugar, pero cuando tú estás convencido de que lo que estás haciendo es transformador y está buscando una solución a algo que tú tienes en ese momento, eso no te detiene. Sigues aprendiendo, sigues mejorando y sigues creando más cosas.
Y esa es la parte que va generando los cambios, no solo en la administración pública, sino también en el sector privado y en uno mismo. En uno mismo de decir, pues yo no lo hice para obtener un premio, lo hice para mejorar. Y Claro, solito van llegando todas las cosas. claro. Amigos, tengo abierto aquí el chat por si quieren preguntarle a Guillermo algo, o como les dije, pueden abrir su micrófono. Tengo una forma infalible de participación, pero la quiero reservar a que alguno de ustedes tome la iniciativa y despeje dudas que pudiera tener con respecto a lo que Guillermo nos presenta. Sus preguntas son muy valiosas, ¿eh? Le dan mucho sentido a todo lo que estamos platicando Guillermo y su servidor. Oigo un micrófono abierto, a lo mejor alguien se está animando a hablar. Sí, voy a preguntar yo, Luis López, servidor. Adelante, Luis. Por ejemplo, ¿cómo hiciste pasar de los paradigmas o cómo mapear las barreras tecnológicas, barreras gubernamentales, porque pues, como estás comentando, pues no existe una gobernanza de datos. Esto es generalizado, en pocos países está legislado. ¿Cómo hacer este mapeo uno de riesgos? ¿Cómo buscar métricas que te permitan mapear el éxito? ¿Cómo hiciste esto para llevarlos? ¿Tienes algún modelo que haya surgido a partir de esto? Sí, sí, Luis. Efectivamente, siempre hay esas dificultades al momento y muchas de esas dificultades ni las conoces, ni siquiera sabes que van a estar ahí. Eso es algo que yo te puedo decir cuando nosotros, yo era de esos que decía, todo está ordenado, todo tiene un porqué, todos pensamos y construimos las cosas para el bien de todos, ¿no? Ujú. Y cuando empezamos con este proyecto y fueron apareciendo esas, esas problemáticas, lo primero que nos pusimos fue a revisar si con lo que teníamos podíamos hacerle frente o no. Ahí el tema, por ejemplo, del tema de la gobernanza de datos, cuando nosotros vimos esta parte y en que empezamos a ir a tocar las puertas con otras instituciones, fue como, híjole, me estás pidiendo más trabajo, me estás pidiendo que cambie las cosas y eso era muy complejo. Y entonces fue entender que a veces querer llegar hasta ese punto en esa primera etapa no era posible. Y dijimos, ok, yo no puedo controlar eso, yo no puedo generar un cambio a ese nivel hoy. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Y empezamos a ver ese problema, pero hacia mi capacidad que tenía en ese momento. Y dije, ok, yo no puedo ir a cambiar los datos de otras instituciones, yo no puedo ir a un área de tecnologías y decirles, así no lo hagan, van a hacerlo así porque así me sirve a mí. Sino fue tomar lo que existía y decir cómo lo puedo aprovechar así como está hoy e ir empezando a dejar el que si así como está logro esto, si lo transformaran, todo lo que podría ser. Y fue mostrarles. Y eso empezó a generar un cambio. No en el corto plazo. El modelo de alertamiento lo iniciamos en el 2020 a soñarlo. Y nos llevó pues muchísimo más tiempo, ¿no? Pero así empezamos a hacer las cosas, entendiendo que a veces ir a querer un cambio muy grande no necesariamente se puede conseguir de forma rápida y no por eso te vas a detener, sino que entendiéramos cuál era nuestro alcance en ese momento y si con eso el alcance que teníamos ahorita lográbamos hacer esa transformación en esos equipos de trabajo o teníamos que nosotros hacer el cambio al interior de nuestro proceso para después mostrar el resultado y convencer. Y eso es lo que ha funcionado. Y no solo en el tema de los registros, también te puedo decir que nos ha tocado a nosotros como equipo de trabajo invertirle de nuestros recursos. Yo a veces que decía, híjole, pues no hay esto, no se tiene aquí, pues yo lo pongo, yo lo pago, yo traigo hasta los cafés para que todos estemos aquí en la noche trabajando, ¿no? Y eso
a la larga, cuando ya empiezas a ver esos resultados y los llevas a la mesa y les dices, miren, esto es lo que pude lograr con lo que yo tenía. Si confían en mí, si me apoyan en esto, si transforman esto, vienen todas estas posibilidades. Y eso ha funcionado, Luis, para esos cambios. Tan es así que el año pasado se generó la primer metodología que impulsó el gobierno del estado sobre la gobernanza de datos. Pero el primer punto fue mostrarles que así como estábamos hoy, el alcance era esto y lo que nos enfrentaba, y que con los resultados que se obtuvo de modificar ciertas cosas, se llegó a un resultado, y que si ellos apoyaban en ir más allá, pues el resultado iba a ser mucho mayor. Y se logró convencer. Así lo hicimos y ha tenido ese éxito. Muy bien, gracias por tu pregunta, Luis. Y ciertamente era una de las, me la ganaste, Luis, era una de las preguntas que le iba a formular, pero pues ya estuvo muy completo cómo se abordó. Muy interesante el enfoque, Guillermo, o sea, donde tú reconoces que hay una serie de obstáculos que no necesariamente se van a resolver en este momento, y cómo con los primeros avances, mostrando resultados a algunas personas que se resistían a invertir tiempo, a compartir información, se convencieron y se fueron sumando. Cada vez me queda más claro lo que dijiste, que no solamente han recibido este premio a la innovación Coparmex de la zona metropolitana León, sino que también incluso el Servicio de Administración Tributaria a nivel nacional les dio un reconocimiento, porque lo que ustedes encontraron sí puede tener un impacto, pues, a nivel nacional. Sí, nuestro modelo, bueno, para los que se van sumando, eh, aprovecha todos los datos, los ordena y los transforma y permite que ciertos perfiles los aprovechen para una mejor vigilancia y monitoreo y control de los contribuyentes. Hoy les puedo decir que más de 500,000 contribuyentes que están inscritos en nuestro padrón son monitoreados, son evaluados. Antes de este modelo, la capacidad de la institución era muy, muy limitada. Eran muy poquitos contribuyentes los que se podían revisar. Las revisiones que se hacían no podían tener un alcance muy profundo. Hoy con este modelo, por ejemplo, hemos hecho revisiones que cuando los contribuyentes llegan y nos muestran su información, nos muestran todo eso, nosotros le decimos, sí, ya lo tengo, casi casi entras, te digo, ya está tu revisión, ya sales. De hecho, una de las mejoras que logró este modelo es un proyecto que inició este año que se llama Declara Fácil, que está enfocado a esos pequeños contribuyentes que te comentaba, Sí. Roberto, que es el gran grueso de nuestro padrón en el estado. ¿Qué hace Declara Fácil? Con toda esta tecnología que ya hemos desarrollado, con todo este conocimiento y este manejo, nosotros le decimos al contribuyente, de acuerdo a lo que nosotros vemos y tenemos, tú, tú este mes debes tanto de impuestos. Ya no necesitas tú calcularlo ni nada. Yo ya te dije como autoridad, esto es lo que tú tienes que contribuir. Y entonces el contribuyente tiene la oportunidad de decir, sí, autoridad, efectivamente ese es el cálculo que a mí me sale si yo lo hago o no. Hay un error y porque pasó esto y esto y lo otro. Y entonces hoy en esta segunda etapa ya le estamos mandando a los contribuyentes su declaración a su teléfono celular primeros días de cada mes y le decimos, aquí está lo que la autoridad ha determinado. Si estás de acuerdo, haz tu pago y se acabó. Y si no, presenta tu declaración con la información que la autoridad no logra visualizar o lo que no consideró y también se acabó. Hasta ese punto hemos llegado ya a través de este avance, ¿no? Entonces, hoy esta prueba piloto se inició en marzo. Tenemos ya casi 2,000 participantes en este proyecto y bueno, viene de esta idea original y cómo ha ido evolucionando. Interesante. Miren, déjenles comento algo en lo que otra persona se anima a preguntarle a Guillermo. Si nos damos cuenta, el concepto de innovación es transversal.
a todo tipo de industrias, a todo tipo de organizaciones. Puede ser organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, de iniciativa privada, educativas, de investigación. Es totalmente transversal. Entonces, de repente pudiera pensarse, no, pues es una innovación que hicieron en el sistema de administración tributaria del estado de Guanajuato. Este, ¿Qué puedo yo aprender de eso, sí, como empresario, como emprendedor? Pues la verdad es de que nos estamos dando cuenta que podemos aprender muchísimo. O sea, porque el que existan organizaciones con bases de datos estáticas, muertas, que no se les saca provecho, nos están dando ahorita una gran lección, un camino que podemos seguir. Y te quiero preguntar algo, Guillermo. Tú mencionaste que en tu equipo, cuando empezaron a desarrollarlo, pues de manera natural tenías abogados, contadores, administradores, pero nunca has mencionado el equipo de TI, porque yo imagino que sí tenían un equipo de TI ya para desarrollar los algoritmos y todo lo demás, o fueron al CIMAT, o cómo le hicieron. Ahí viene. No, nosotros no teníamos un equipo de tecnologías Ok. de la información. Y es algo también que le he dicho a mi equipo, porque a- yo les he dicho, innovar no necesariamente tiene que ver con tecnología. Ujú. Innovar también viene, yo luego cuando estoy con los abogados, les digo, cambien su proceso. Eso es empezar a innovar. O sea, no necesariamente es que si yo no sé programar, es que si yo no tengo, no, o sea, la innovación no surgió con la tecnología, la innovación nos llevó a desarrollar tecnología, Así es, así pero es. no la tecnología es la innovación, no, esa es una herramienta que impulsa muchísimas cosas. Y eso es algo que lo he permeado con mi equipo de trabajo. Yo tenía un equipo de trabajo cuando inicié de cerca de 30 personas, hoy tengo la oportunidad de estar al frente de un equipo de más de 80 personas. Y yo les decía eso, es que la innovación no es si no tengo conocimientos de programación, si no tengo un equipo de que me desarrolle una aplicación, no, es buscar una alternativa a una problemática que mejora las cosas. Desde ahí parte. Hemos hecho innovación en transformar hasta las leyes, en decir esto así no funciona, genera problemas. Y le digo, y eso no lo hicimos con una computadora. Entonces, ahí viene, nosotros no teníamos como tal un equipo de tecnologías de la información. Tuvimos efectivamente matemáticos, economistas, geólogos, geomáticos, ingenieros en sistemas, claramente, contadores y abogados. Pero, ¿qué habilidades cada uno de ellos tenía para buscar la solución al problema que teníamos? Y me acuerdo que me decía, se llama Heriberto, que él es matemático, me decía, pues aquí está el algoritmo, ¿no? Y me mostraba y le decía, pues sí, nada más que yo ahí veo puras líneas y no sé qué está haciendo eso, ¿verdad? Y luego venía la contadora Claudia y me decía, pues yo aquí hice esto en Excel y esto es la forma de analizar. Y yo decía, ok, ya tengo el que puede quitar la hoja de Excel e irlo a hacer de una forma más profunda, pero necesito esa experiencia de contabilidad para incorporarlo. Ahí todavía no teníamos sistemas, no teníamos nada, solo eran las habilidades de cada uno. Y después el ingeniero, a ver, ¿cómo ayúdame, ingeniero, a que este y este se unan? Ah, pues mira, puedo crear una interfaz así. Y la primera interfaz que se hizo en Excel. En el módulo de Excel es como C Sharp y que son en realidad formularios, ¿no? Ahí se hizo el primer punto que permitía en este caso a la contadora Claudia, hacer una consulta sin que ella supiera a unos registros en una tabla que creó un ingeniero en sistemas y que ordenó un matemático con unos algoritmos que no entendía. Esa fue la primera parte. Ahí empezó todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vieron ese potencial y fue, ok, pues ya aquí tengo un Excel que le das clic y hace esto.
y me acuerdo que me decían, oye, Memo, pero tarda mucho, ¿no? Sí, pues tarda porque está en una computadora muy viejita, está en esto, en esto. Y me decían, ¿y si lo quiero más rápido? Y ahí es donde le comentaba a Luis, ah, si lo quieres más rápido, ¿te acuerdas que alguna vez yo te dije que ocupábamos esto y esto y esto? Ah, ¿con eso se va a hacer más rápido? Sí. Y entonces fue, ok, aquí tienes una computadora más nueva, aquí tienes un servidor, aquí tienes esto, aquí tienes aquello. Y fue, ok, ya, ahora es más rápido. Y me decían, híjole, ¿y cómo hacemos para que en lugar de que solo haya un contador, ahora estén dos trabajando al mismo tiempo? Ah, ¿te acuerdas que te dije que si registrabas esto y esto y esto? Y fue, así empezó todo esta parte, ¿no? Hoy ya tengo un equipo de ingenieros que mucho de su trabajo es generar esas herramientas para que los diferentes perfiles puedan acceder a los datos y transformarlos, que fue lo que se buscó, ¿no? Democratizar los registros, que pudieran tener acceso a las personas que lo necesitaban. No Yo más. tengo otra pregunta. Sí, Luis. Mira, como ya tienes bien definidos heurísticos y esto, por ejemplo, bueno, espero que no haya nadie del gobierno y se vaya a sentir ofendido, pero el gobierno es el campeón de no hacer nada y hacer cuando ya se tiene que hacer. Por ejemplo, Pero con estas oye, alertas, oye, Luis, Guillermo es de gobierno. este, por ejemplo, no sé si han pensado tipificar, por ejemplo, cuando haces en el SAT, tipificar cuando existen los riesgos. O sea, riesgos, porque el SAT es riesgo contra la nación, o sea, alertar, por ejemplo, trabajé en un proyecto que hacía y tipificaba los riesgos contra un banco, ¿no? Aquí también se podría hacer algo como esto, que definieran a través de reglas cuando tienes riesgo de patrimonial, ¿no? O sea, que se quede un caso empantanado, que no se cobren los impuestos, que la gente no entienda cómo hacer los pagos y ese riesgo es compartido, ¿no? Porque uno es para el contribuyente y otro es para el gobierno, ¿no? Porque el gobierno deja de cobrar y el contribuyente deja de pagar y ese es y ahí está todo el vacío y la caja negra de todo esto, ¿no? Que se vaya tipificando por casos para evitar todo esto, ¿no? Le avisas al contribuyente que debe de hacer esto, que sugiere cómo se podría hacer con ingeniería legal, pero también que se acerque al contribuyente para decir, oye, porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces aquí tú tienes la ventaja en tiempo real y no te tienes que esperar al trimestre, al semestre o al año para saber qué está pasando, ¿no? Porque todo esto es dinero que no se ejercen en proyectos que se pueden para el gobierno, ¿no? Porque ahí tienes la visibilidad de que cada peso está bien parametrizado dentro de la contribución, ¿no? Ese es en el caso que se ve en el SAT, ¿no? Sí, bien. Este modelo, una de las cosas que nos ha permitido es generar una calificación para cada contribuyente. Hoy cada contribuyente tiene una calificación que nos permite hacer una estrategia para cada uno de ellos. Cuando un contribuyente entra y se registra por primera vez, desde ahí nosotros empezamos y decimos, a ver, este es un contribuyente que tiene este rango de edad, este es un contribuyente que está soltero, que no está soltero, que se dedica al zapato, que se dedica al tema automotriz. O sea, todas esas variables ya las vamos teniendo. Y nos dice, este contribuyente tiene esta calificación. A este contribuyente, mándale correos para que conozca cuál es el marco fiscal. A este otro contribuyente, mándale un mensaje para recordarle cuál es la fecha de pago. A este contribuyente, recuérdale que la autoridad está presente. O sea, hoy eso se puede hacer. Y también algo que hemos ido avanzando en esto es incluso este modelo de alertamiento ya no solo tiene este tipo de variables, sino también ya tiene geolocalización. Hoy tenemos mapeado el estado de Guanajuato y sabemos dónde se van ubicando, dónde se van concentrando. Sabemos qué tipo de industrias se van colocando en ciertos lugares. Incluso, ¿qué pasa cuando una nueva empresa se coloca en ciertos lugares? ¿Por qué? Porque su alrededor lo impulsa. Vemos esa transformación. Todo eso hoy lo vamos incorporando. Nos genera también a este equipo que está atrás del proyecto
imaginar qué más se puede hacer, ¿no? Que con estas nuevas variables que se van incorporando, oye, y si hacemos un análisis de este tipo y si tiene resultado y se va fortaleciendo, hoy eso ocurre, nos falta muchísimo. Hemos empezado también a incorporar todo el tema de la inteligencia artificial para muchas cosas que van sobre el tema de el comportamiento de los contribuyentes y también para la explotación y exploración de datos en documentos digitalizados. Entonces, pero todo vino de esta parte de la información y efectivamente hoy se le va dando bueno, se le va generando una calificación a cada contribuyente y nos ha permitido ir cambiando nuestra forma de acercarnos a él. Por ejemplo, tenemos contribuyentes a los cuales los visitamos en su casa, no para iniciar facultades de revisión, sino para decirles, sabemos que tienes estas complejidades, sabemos que está pasando por esto, ¿en qué te podemos ayudar? Y se sorprenden muchísimo, ¿no? Cuando llega la autoridad y dice, ¿y tú cómo sabes que esto, que esto, que esto, que... Y es como, bueno, pues estamos siendo proactivos. Eso es algo que nos ha dejado esta innovación, el dejar de ser reactivos a convertirnos en esa proactividad que se necesita. Y efectivamente, la administración pública muchas veces se caracteriza por esa reactividad, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo el tema de lo que se puede hacer como autoridad. Yo le decía a Roberto, a veces el marco legal no evoluciona al mismo ritmo que las innovaciones. Y, y en esa parte, pues es donde uno como responsable de ese proyecto, de esas ganas de transformar, pues no se debe detener, ¿no? Sino buscar el cómo sí, ir estableciendo esas metas que puedas tocar para no perder esa motivación, pero que no haga que se detenga el proyecto por eso que hoy no se puede superar, ¿no? Entonces, como yo te decía, es cómo hago para demostrar ese alcance y que después lo pueda aprovechar para decir, si tú eliminas esa barrera, vamos a ir por más. Creo que el micrófono está cerrado, Roberto, no te Sí, escuchamos. perdón. Perdón. De lo que he aprendido de su experiencia, porque son un equipo grande el que participó y ya nos platicaste que tomó mucho tiempo también hacer esto, hay algo bien interesante. O sea, lo que no podemos convencer con el papel, ¿verdad? Con una idea, con una presentación de PowerPoint, se puede convencer con hechos. Eso que nos describiste de un algoritmo inicial, de un Excel, ¿verdad? De un ingeniero que une a los dos, que crean una primer aplicación práctica donde la primera usuaria, los primeros usuarios se empiezan a sorprender de decir, híjole, no me imaginaba que se podría hacer esto. En el mundo del emprendedurismo, de las startups, se les llama el producto mínimo viable, ¿sí? Donde te dice, o sea, no pretendas hacer lo más glorioso que te estás imaginando, hazlo de manera básica, de tal forma que lo puedas demostrar, ¿no? Que puedas demostrar su funcionalidad. Y luego ya nos platicaste toda la cadenita de eventos oye, es muy lento. Pues sí, es muy lento porque la computadora está muy viejita, ¿verdad? Computadora nueva. Oye, pero si metemos más usuarios, pues un servidor, y así se fue escalando. La verdad es que está bien interesante lo que hicieron de manera muy intuitiva, con mucha pasión, con talento, sin lugar a dudas, porque lo que hiciste fue sumar los talentos disponibles. Y ahorita tenemos otra pregunta que de alguna forma ya la has comentado, la voy a reformular un poquito. La pregunta original dice, en el chat, ¿esta innovación es exportable a otros sistemas tributarios de otros estados de la República? Pienso que la respuesta sí, pero lo que no sabemos es si ya se exportó, si ya hay algún foro de intercambio de experiencias de jefes de recaudación, de la oficina de recaudación, en donde se comparten las mejores prácticas o cómo funciona eso. Sí, es transferible. De hecho, las oportunidades que cuando nosotros lo mostramos al SAT a nivel federal, que dijeron,
Híjole, eso es algo que también ellos tienen, pero todos va sumando, ¿no? Hemos tenido acercamientos con Michoacán, con Querétaro, con Jalisco, y nosotros decimos, aquí está, o sea, eh, pero no, ¿qué es lo que pasa después? Una cosa es que tú les digas, mira, aquí está el código, aquí están las herramientas, pero viene la parte de, y la primera vez que nos tocó fue que ellos querían algo así como, tú pónmelo y le doy clic y ya va a funcionar, ¿no? Y fue como, no, no. O sea, es como, pues ya, como lo compro hecho, ¿no? Y tú dices, pues es Claro. como un coche que llego y nada más le doy clic y debe Sí, encender. Y eso fue como, o sea, sí, lo vas a instalar y va a prender y va todo, pero hay que alimentarlo. claro, Entonces, de los que han estado interesados, la tarea que se llevaron ellos cuando lo empezaron a ver es ordenar sus registros, ¿no? claro, Un ejemplo, Michoacán, por ejemplo, fue, ok, entonces ocupo tener ciertos perfiles para poder empezar a trabajar en ello. Y fue, ok, entonces así es esto, tengo que cambiar esta forma. También la de, yo no sabía que eso se podía hacer. Y fue, entonces, sí ha empezado a generar esos cambios, no ha habido esa transferencia como tal ya de la herramienta completa. ¿Por qué? Porque pues, cada estado tiene sus diferentes situaciones. También ha habido estados que nos dicen, ya entendí lo que hiciste, ya vi cómo se puede hacer, yo voy a hacer la mía. Yo ok. voy a hacer mi propia herramienta, mi propio sistema, mi propio todo, porque tú ya nada más El me dijiste el caminito. camino, Sí, a dónde podemos llegar. El cómo yo lo voy a hacer. Y hay otros que dicen, no, sabes que yo sí ocupo esta parte y ha habido de todo, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, que yo lo estoy platicando, la última parte que se está trabajando, como ya te dije, el que ya te llegan las declaraciones a tu teléfono, sí, pero hay otra parte que se está desarrollando también, que es una visualización, imagínate como una red donde tú pones el RFC y le das clic y te empieza a unir domicilios, te empieza a unir familias, te empieza a unir operaciones, te empieza a unir ubicaciones. O sea, es una red impresionante que eso es hacia dónde vamos. Da miedo cuando lo empezaron a ver, dijeron, ay, espérate, tú tienes esto, tú puedes. Y sí, porque es tan sencillo el poder ir identificando cosas y construyendo. Y en eso vamos. ¿Cuál ha sido hoy nuestra limitante para esa herramienta? Ya estamos en un punto donde los equipos no soportan, o sea, ya. ya llegaron a su tope. Ajá, entonces cada vez tenemos computadoras más potentes, servidores más potentes pero ya está la herramienta. Estamos Qué bueno. trabajando en optimizarlo, Claro, en hacerlo muy óptimo, en simplificar muchas cosas, pero los primeros prototipos que han salido y las primeras cosas nos dicen, híjoles, que esto ya es peligroso que se tenga porque te deja ver muchísimas, muchísimas cosas con solo ir haciendo clics. claro, Entonces, hacia allá vamos. Te digo, ya hoy la limitante que nos enfrentamos con esto fue, tenemos equipos muy potentes, pero llega un punto donde dice, hasta aquí llegué. Si ya se te acabaste la capacidad de tu computadora, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál ha sido el tema ahorita? Es irnos a servidores más grandes, pero bueno, también hemos empezado a ver qué hay que optimizar. O sea, claro. no. ¿Por qué? Porque a veces no necesariamente necesitas hacer esos análisis tan profundos y también ya empezamos con un tema de seguridad, Claro. oye, esto es muy, muy fácil de utilizar, te da un alcance muy grande, puede haber un riesgo de quién lo utiliza y para qué lo utiliza, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. ahí ya empezaron, eso es lo que le platicaba Luis, esos riesgos que no se veían cuando lo empezaste a construir, porque Cuando, siempre se creó y siempre se crean las cosas, estoy seguro, con hacer el bien, ¿no? Con cómo mejorar. Ya después se pueden desvirtuar cosas y el trabajo de uno es que eso no ocurra. sí, fíjate que para ti y para todos hay tres carreras que tú mencionabas como la tecnología le va ganando a la legislación, pero también el tema de la ética de los ciudadanos, de los servidores públicos, también está en la carrera, ¿sí?
y la ética es la que debería de ganar, ¿verdad? Para que la legislación prevenga los efectos secundarios de la tecnología, pero ahí están esos tres elementos. Oye, Guillermo, te agradezco muchísimo, ya estamos prácticamente en el tiempo. Les voy a pasar la palabra a los amigos de Coparmex para que nos vuelvan a reafirmar la invitación al premio Coparmex 2025, que estamos todavía a tiempo, ¿verdad? Están ustedes a tiempo para que puedan participar en este premio. Jorge, adelante. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Guillermo, por toda la información tan interesante que el día de hoy nos has compartido. La verdad es que, eh, como bien dijo Roberto, pues nosotros vimos el proyecto, o más bien, tuvimos la oportunidad de conocerlo a través del premio y también como usuarios, pero no sabíamos todo lo que había detrás de eso, ¿no? Y eso es Sí. como ciudadano, eso es muy interesante el saber que todas estas acciones se realizan en favor de los ciudadanos de Guanajuato. Gracias, Guillermo, por las aportaciones que el día de hoy nos has compartido. Y bueno, yo quisiera invitarlos, así como Guillermo y el SATEC estuvieron presentes en el premio Coparmex a la innovación. De hecho, desde que nació, está presente el SATEC y solo el año pasado, precisamente, iniciamos una categoría que es Premio Coparmex a la Innovación al Servicio Público y bueno, donde resultaron ganadores nuestros amigos del SATEC. Eh, y bueno, esta es una invitación para decirles que vamos a cerrar la convocatoria el 5 de noviembre. Si ustedes quieren saber un poquito más sobre esta convocatoria, pueden escanear en este momento el código QR que está en pantalla y ahí se podrán dar cuenta que pueden participar en tres categorías que tenemos. La primera categoría es innovación temprana, que son para proyectos emprendedores, proyectos que todavía no ven la luz, todavía no están generando resultados, pero que sin embargo son una gran idea. Y tenemos la otra categoría, que es la categoría de innovación consolidada, que ya son proyectos dentro de las empresas que ya se implementaron, ya se obtuvieron resultados y que ya hay un beneficio palpable para la empresa. Y la tercera categoría, que en este sería su segundo año que estamos premiando, es la categoría para el servicio público. Esta categoría está abierta para todas las dependencias públicas de gobierno federal, estatal y municipal con sede en el estado de Guanajuato, para que participen donde en todos estos proyectos donde la innovación esté presente y los beneficiados seamos los ciudadanos del estado de Guanajuato. En ese código QR ustedes pueden descargar la convocatoria y después registrarse en el otro código QR que está aquí en la parte de abajo. Los requisitos son muy sencillos, únicamente hay que describir la innovación para posteriormente pasar a una evaluación con un jurado calificador que va a evaluar cada uno de estos proyectos y posteriormente tendremos la premiación a finales del mes de noviembre, con una gran fiesta para la innovación en el estado de Guanajuato. Y pues ojalá, Guillermo, podamos ver al SATEC nuevamente ahí en este concurso, porque bueno, pues sabemos que las innovaciones que ustedes generan pues son muy importantes para todo el estado de Guanajuato. Muy bien. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Y claro que sí, la verdad que es un gusto poder estar aquí. Yo aprovecho y les digo a todas las personas que tienen esta iniciativa de transformar, que ya hicieron lo más difícil, que es salir de esa zona de confort, enfrentarse a la incertidumbre. Y pues ya participar eso es en Coparmex, eso ya, y comparado contra todo lo que iniciaron, créanme que solo es escanear ese código QR, ¿no? Entonces, los invito a que participen, de verdad ya hicieron la parte más difícil que es querer transformar las cosas, iniciar con ese proyecto, arriesgarse. Entonces, un registro ya no es nada. Claro. Gracias, Guillermo. Gracias. Pues un gusto y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias por la participación de todos y todas.
Muchas gracias, Roberto. Gracias, Guillermo. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en el próximo Road to Premio Coparmex a la Innovación, el Próximo próximo miércoles. miércoles. Próximo miércoles. Miércoles a las 12 del día, donde vamos a estar presentando a los ganadores anteriores de los premios para conocer más a fondo, y así como el día de hoy, Guillermo, bueno, pues vamos a tener las próximas semanas a más ganadores. Gracias. Sí. 2 miércoles más. Aquí los esperamos. Hasta luego.